Diego, muy buenas. Empezamos. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Este es nuestro primer capítulo de Inteligencia Creativa. El primero de 12. El primero de 12, eso es. Como sabéis, y si no, os lo contamos ahora, este proyecto al que hemos llamado Inteligencia Creativa va a consistir en que hablaremos con 12 profesionales de 12 sectores diferentes para ver el papel que tiene la creatividad en estos sectores y en el mundo en general, ¿no? Y en las personas. A ver, al final la creatividad es algo, yo creo que se extiende a todo, ¿no? Y sí, lo que queremos es salirnos un poco de nuestro micromundo de creatividad asociada al marketing y a las cosas más gráficas y audiovisuales, y que la gente, desde su punto de vista y desde su trabajo, al final nos enseñe cómo aplica esa creatividad al día a día y a las empresas en este caso. Además, vamos a comenzar en este primer episodio con un sector que para nosotros ha sido muy afín, que es el sector del turismo. Y además tenemos la suerte de tener hoy al director de Destinia, una empresa con la que desde hace muchos años estamos muy orgullosos de poder colaborar y que nos ha enseñado prácticamente todo lo que sabemos acerca de este sector profesional. Yo creo que nada más, vamos a dar paso a Ricardo y esperamos que os guste mucho nuestro podcast. Venga. ¿Me escucháis? Sí, nosotros estamos muy bien. ¿Qué tal nos oyes tú a nosotros? Os veo espectaculares. Os veo geniales. Aquí tengo... Bien. Estoy nervioso porque yo creo que la infusión de enero es la que mejor huele de todas. Huele espectacular y no la he querido probar hasta probarla con vosotros. Muy bien. Pues nosotros también, que sepas que no lo hemos probado hasta ahora mismo. Vale, muy bien. Oye, pues Ricardo, si te parece, preséntate tú un poco y así la gente que no te conozca, aunque eres una persona muy pública, porque apareces mucho en televisión, pero igual alguno todavía no te ha visto. La inmensa mayoría. Soy Ricardo Fernández, soy el director general de Destinia y ya está, y un placer estar con ustedes. Y además ya casi desde un montón de tiempo en Destinia, ¿no? 9 años. 9 años haré en febrero. La verdad, era igual de calvo cuando llegué, eso he de decirlo, no ha cambiado nada, pero sí han sido 9 años que han pasado muy rápido. Es un territorio común decir eso, pero es cierto que ha sido muy, muy rápido. Y con la pandemia ya pues ha sido una locura. Y por romper un poco el hielo con el tema del podcast propiamente, y como una pregunta súper general, ¿qué es para ti un poco la creatividad? ¿Cómo lo ves? Pues me gustaba un montón el leitmotiv y el título de vuestro, porque es algo que yo pienso mucho en la creatividad, aunque no sea una persona, digamos, que sea evidente que me dedique yo a la creatividad, pero me gusta mucho y además lo hablo mucho con los equipos. O sea, crear para mí, digamos que es lo que siempre digo, crear para mí es traer al mundo algo que no existía. Ya está. Entonces, por eso dices, oye, ser papá es crear el mayor acto de creación, ¿no? O sea, digamos, porque creas un ser humano. O sea. Entonces, muchas veces la creatividad se junta mucho con lo artístico y para mí no tiene nada que ver, nunca ha tenido nada que ver. O sea, es decir, creo que hay gente financiera que es cero artística, es totalmente lo contrario a lo que sería el arte y que es tremendamente creativa y entonces, y al final nosotros, que somos una empresa muy de tecnología, creo que somos muy creativos en esa parte y además se crea un círculo muy extraño que siempre me provoca mucha curiosidad. Es que la tecnología es muy creativa, pero normalmente los outputs de la tecnología es la antítesis de la creación, que son los algoritmos. Pero al final, los algoritmos no dejan de ser instrucciones, o sea, es cero creativo. Los algoritmos te dicen, haz esto, y si pasa esto, haz esto, y si pasa esto, haz esto, y es una sucesión de instrucciones, y el mundo al final es un mundo tremendamente algorítmico, igual que ahora todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero ese output es la antítesis de la creación porque siempre es lo mismo. O sea, pero crearlo es muy creativo, pero luego solamente genera un resultado que simplemente sigue unas instrucciones, que para mí eso es lo contrario a crear, entonces simplemente seguir Pero bueno. No sé si he respondido o no a la pregunta. Sí, y de hecho no sabíamos si sacar el tema, porque al final el tema de inteligencia creativa no deja de hacer un juego con el tema de la inteligencia artificial también, y esa parte como humana que hay antes quizá o de la máquina,
pero sí es cierto que ahí se nos crea un poco un debate eterno si una máquina o una inteligencia artificial puede ser creativa o no y demás. Vosotros, como tú bien has dicho, estáis muy asociados a esa tecnología, entonces la pregunta un poco, por ejemplo, podría ser esa, ¿no? Si una inteligencia artificial puede tener esa creatividad. Claro, o sea, he dicho una cosa al principio que es contraria, que ha dicho, tener un hijo es un acto de creación. Y al final tener un hijo no deja de ser una sucesión de unas instrucciones que llevan con nosotros desde que nacemos el mundo, las seguimos y ocurre el nacimiento. Entonces, y al final un algoritmo es cierto que mientras genera un resultado que sea nuevo, está creando. O sea, sí que es cierto que es un artefacto creativo de alguna manera. O sea, trae al mundo algo que no existía antes, un resultado. ¿Qué pasa? Que el proceso no es creativo porque son unas instrucciones. Sería un poco... Y la creación ha sido creativa. En la inteligencia artificial, que como otros saben, nosotros hemos lanzado este año un buscador basado en ChatGPT, basado en una interacción conversacional con los consumidores. Hay una de las evoluciones que todo el mundo sé que la inteligencia artificial tiene en la cabeza, es un poco... No sé si conocéis la idea esta de Daniel Kahneman de pensamiento rápido, pensamiento lento. Sí. De que hay ciertos procesos mentales que son muy rápidos y que son casi automáticos, digamos. 2 más 2 es 4. Yo digo 4 y no lo piensas. Pero hay cosas que necesitan, digamos, reflexionarse más. Y una de las evoluciones que todo el mundo considera que la inteligencia artificial, ahora hay mucha gente trabajando en ello, es ahora mismo la inteligencia artificial son artefactos que son, digamos, de pensamiento muy rápido. Tú le preguntas algo y enseguida responde, ¿vale? Digamos, no tiene una reflexión. Entonces lo que se está trabajando es somos capaces de tener, igual que tenemos 2 cerebros, tener 2 inteligencias artificiales que convivan, uno que diga que te dé un resultado inmediato en base a todo lo que ha aprendido y en base, pues bueno, a un resultado algorítmico estadístico, y a la vez otra que se tome más tiempo y trate de evaluar diferentes escenarios para dar un resultado, digamos, más creativo, pero que necesita más tiempo. Y pueden convivir esas 2 y cómo hacerlo para realmente intentar reproducir cada vez más lo que es un cerebro humano, ¿no? Que somos capaces del 2 más 2, 4, ¿de dónde eres? ¿De Madrid? ¿Cómo se llama tu madre? Juana. Ok, no lo estoy pensando, y a la vez me puedes pedir algo más complicado y a lo mejor necesito 2 horas de estrujarme la cabeza y llego a un resultado que no es tan evidente y que me ha llevado por otros derroteros mentales. Oye, esa pizarra que tienes detrás es de alguien que por lo menos le da el coco, como dices, ¿eh? Esta pizarra para mí es una leyenda, es que ni la borro. Aquí Eso es. Oye, por ir centrándonos un poco, Destinia es una empresa que, como casi todo el mundo sabe, está dentro del sector turístico, se dedica a los viajes, hoteles, a productos en este ámbito. Ahí hará falta mucha creatividad, ¿no?, para llegar donde está. Hace mucha falta que... A ver, es que cualquier cosa... Es que la vida tienes que ser muy creativo porque la vida es muy complicada y para todo tienes que ser creativo. Entonces, yo tiendo a pensar... Nosotros tenemos 22 años, además vosotros nos habéis acompañado, vamos, la grandísima parte de esos 22 años, para montar una empresa que al final esté en unas facturaciones como nosotros estamos, con ventas en 95 países y con una inversión total, única y exclusiva de 3.000 euros, que ha sido el capital fundacional de esta sociedad, hay que ser muy creativo porque al final la creación es la creatividad es la única palanca que muchas veces tienes para competir con la inversión de otros. Es decir, vale, no puedo competir, no puedo gastarme 10 millones de dólares en hacer esto, pero puedo intentar pensar si hay alguna manera de llegar a resultados similares con un esfuerzo diferente y con un personal diferente. También te obliga, al final te hace que tu idiosincrasia sea muy especial, te obliga a tener gente más creativa porque necesitas más de eso, digamos, en el mix que de otro tipo de skills, a lo mejor. Entonces, creo que somos una empresa muy creativa, aunque eso no quiere decir que en todo estemos innovando continuamente. Claro. Pero sí que buscamos soluciones creativas a casi todos los problemas que tenemos. Sí, a ver, igual la innovación y la creatividad no siempre tienen por qué estar unidas, quiero decir, al final resolver lo artístico, lo creativo se parecen y muchas veces se confunden, pero muchas veces son totalmente diferentes y no tienen nada que ver. Oye, y en un sector como es el turístico, que parece que hoy en día ya hemos fotografiado, sacado en vídeo todas las partes del mundo, tenemos acceso casi a cualquier lugar, cualquier rincón, a la hora de vender un destino, vender un producto turístico, ¿todavía se puede aplicar creatividad? ¿Queda margen?
Pues totalmente, y a mí me encanta el sector turístico porque tengo la impresión, esto es mi impresión personal, que es un sector que con una cierta distancia parece tremendamente competitivo y que está todo hecho, y según te vas acercando realmente se ve que está todo por hacer. O sea, porque claro, al final si piensas, esto es muy de Pareto, pero es totalmente, al final vamos a los mismos destinos siempre. O sea, parece que tenemos todo el mundo en nuestras manos, pero realmente vamos al mismo destino. Si tú miras, el 80% de nuestras ventas es para europeos, ¿vale? Pensamos en cliente europeo, es para grandes capitales europeas durante el año, fin de semana, y son París, Madrid, Londres, Roma, Milán, Lisboa, Berlín, y ya está. En verano para el sur de España, para las islas, para Portugal, para Grecia y el norte de África. Y en el largo radio hay 4 destinos muy bien posicionados. Tienes un Maldivas para los italianos, tienes un Tailandia que es especial para los españoles, tienes un Perú, pero no tienes tantos destinos. Al final la gente que se va a Sudáfrica es mínima. O sea que los turistas son los que no son muy creativos, en este caso. Pues no, yo creo que somos nosotros, yo creo que los turistas. Además se genera ahí un poco de fricción. Gracias también a las redes sociales hemos sido capaces de inspirar muchísimo a la gente de a dónde puede ir y decirle tienes el mundo a tus pies. Pero al final la realidad es que todavía para viajar necesitamos una cierta infraestructura. Y las empresas somos las que tenemos que posicionar los destinos. No siempre está el ejemplo de Curros iba al Caribe, y tal con viajes hace 20 y tantos años. Sí. Un destino que no era nada evidente para los españoles, que era vete al Caribe, que era como muy exótico, se convirtió en el primer destino de largo radio. Entonces yo creo que las empresas tenemos mucho la obligación de cómo somos capaces de ver la oportunidad y crear un destino para poder hacerlo accesible desde todos los puntos de vista, desde que sea económico, que haya realmente una conectividad aérea, que haya infraestructura local que pueda, y que lo pongas en la cabeza del consumidor para que la gente viaje. Y la realidad es que esa magia pasa. Albania, que era un destino que no existía, este año ha existido. Y todos conoceréis a alguien que se ha ido a Albania de repente. Es como que Albania. Igual que pasó con Croacia hace X tiempo, igual que pasó hace 12 años con Túnez, que no era un destino nada evidente, y de repente todo el mundo se iba a Túnez. De repente todo el mundo hace 10 años se iba de crucero. Entonces, la creación del producto turístico sí que me parece muy creativa. Y de hecho, una de las grandes empresas innovadoras que ha habido en nuestro sector en los últimos 10 años, que ha sido Airbnb, es una empresa de producto, que lo que hace es innovar en un producto de, oye, te puedes ir al centro de una ciudad a una casa que al principio al menos era mucho más económico que en un hotel y en ciudades muy congestionadas podía tener sentido. Y nadie había ido a un Airbnb en su vida, y 5 años después todo el mundo decía que había ido a un Airbnb, y encima estaba orgulloso porque te hacía sentir como listo. No, yo voy con Airbnb. Bueno, tal. Y entonces la creación de producto es muy creativa, creo. Oye, ¿nos podrías, ahora ya un poco en esta línea, contar alguna vez que vosotros hayáis tenido que usar la creatividad? Algo que sea un caso práctico en el que vosotros hayáis podido aplicar esa creatividad. Pues al final claro, diría en todo, lo vas a hacer un poco, pero creo que, por ejemplo, en cómo posicionar ciertos destinos para nuestros clientes, nosotros vendemos muchísimo en el norte de África, creo que hemos sido creativos en esa aproximación de cómo vender y cómo contar el destino al cliente. Muchas veces además le contamos, hay un destino que es evidente para el cliente, pero luego hay subdestinos. O sea, por ejemplo, para el español, ir a Egipto es un destino clásico, pero ir al Mar Rojo es cero evidente, no es muy normal. En cambio, para un italiano es al revés. Para un italiano, su Caribe, digamos, su hotel de resort de playa con buen tiempo, es más el Mar Rojo que un República Dominicana, como sería para los españoles. Entonces creo que en la creación de producto hemos sido creativos. Creo que también en detectar nuevas... En detectar, al final hay mucho efecto contagio entre los mercados. Hay productos como el vuelo más hotel no es un producto evidente para un español, por ejemplo. O sea, la idea de comprar todo desde el principio junto, intentar beneficiarte de que eso te dé un precio mejor. Pero en algunas latitudes, en Reino Unido, en los países nórdicos, en Canadá, en Estados Unidos, es un producto que es fundamental. Les encanta la sensación de poder comprarlo todo junto, aparte porque normalmente, incluso legalmente, estás más protegido. Pues eso, llevarlo a países del sur de Europa, pues creo que ha sido creativo y creo que ha tenido sentido porque ha tenido un beneficio para el consumidor. Abrir Estados Unidos, nosotros no vendíamos en Estados Unidos hasta la pandemia, y en ese momento decidimos vender allí porque aunque era un país complejo, era el país en el que mejor se comportaban las dinámicas de viajeros dentro del país. O sea, dentro de España los españoles viajaban, pero dentro de Estados Unidos viajaban muchísimo más. Y aparte, el país que estaba más abierto como gran destino en todo el mundo era México, y la conectividad entre Estados Unidos y México se mantuvo.
y ese paso de decidir en un momento ir al país que a priori podría ser más complicado, creo que fue creativo, de oye, ¿cómo podemos abordar con una mínima inversión en un momento de mucha preocupación, porque no sabemos si el sector turístico va a estar parado 2 años o 10, cómo podemos ir a un mercado tan competitivo y realmente afrontar que sea exitoso? Creo que también fue creativo. Y cuando decidimos aceptar criptomonedas, que lo hemos contado 100 veces, creo que fue también creativo, por eso de decir, oye, hay una necesidad, hay un nicho de población que quiere usar esto y no puede usarlo, y la gente que tiene bitcoins, por ejemplo, es gente que en ese momento, hace 10 años, quería usarlos porque eran enamorados de la tecnología y de lo que suponía esa deslocalización y fragmentación del mercado financiero. Darle la oportunidad de poder gastarlo en viajes fue para nosotros una oportunidad y fue interesante, y este año lanzar nuestro buscador conversacional también creo que es creativo, aunque el tiempo dirá si es una buena decisión a nivel de negocio o no, pero creativo es. Luego ya veremos si tiene sentido en... Oye, lo que es muy creativo y nos obliga a ser cada día más creativos a los pasajeros es cómo liberar las condiciones de las compañías aéreas para poder llevar el equipaje sin pagar un sobrecargo, ¿no? Eso es. Pero a mí, yo creo que es que para viajar hay que sufrir un poco. Yo en eso soy un poco... pero a mí todas estas cosas, te juro, me recuerdan cuando empezabas a viajar y me hacen gracia. Pero es cierto que es muy es cierto que es complicado, la verdad. Es complicado porque por un lado a los consumidores, a los clientes, les hacemos cada vez la vida más fácil en muchas cosas, y luego parece ser que hay ciertos proveedores que están empeñados en dar un paso atrás a veces y hacérsela otra vez un poco más difícil y mantener como esa tensión innecesaria entre los clientes y las empresas. Una de las cosas que fue muy dura, imagino lo vivimos todos desde la parte profesional, pero también desde la parte, ¿no?, como turistas, fue la pandemia, que todavía parece como que ya se nos ha olvidado, pero ahí ha estado hace 2 días. ¿Crees que el sector turístico, y entiendo que ahí también habrá que aplicar creatividad, ha tomado nota por si en el futuro volvemos a vivir una situación similar? No creo que ninguno hayamos podido tomar nota, porque el sector turístico además es muy curioso cómo se ha comportado, porque ha vivido 2 años en el que realmente se ha repensado si podía existir. O sea, porque la pregunta que teníamos de empresas turísticas era, oye, en vez de estar cerrado el mundo 1 año está 5, o sea, nadie puede subsistir en un entorno de ventas cero. Pero después, inmediatamente, según se comienzan a abrir las fronteras, ha habido el mayor momento expansivo en décadas. O sea, es decir, este año va a ser año récord del PIB turístico mundial, y el año anterior también lo fue en muchos destinos. Entonces, al final, digamos, el sector turístico, como el concepto de viajar ha salido súper reforzado. Yo creo que todos dentro de nuestra cesta de la compra de consumo, ostras, necesitamos viajar y apreciamos viajar como algo que tenemos derecho y que es una contraprestación razonable y obvia de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Creo que muchas empresas han salido perjudicadas porque han salido muy endeudadas, porque ha generado mucha tensión, pero no creo que hayamos aprendido porque es que hay un sesgo racional también antropológico a no poder ser pesimistas, ¿no? De hecho, mucha gente que trabaja en inteligencia artificial habla de ese sesgo, de que nos cuesta pensar en que realmente el mundo de la inteligencia artificial se nos vaya a descontrolar y realmente las máquinas vayan a tomar el poder. Como nosotros no queremos pensar en eso, y entonces yo creo que estamos un poco no queremos pensar en un mundo en el que vuelva a pasar la pandemia. Somos conscientes y bueno, yo creo que sí que mantenemos una cierta prudencia en nuestras estimaciones, pero al final yo creo que somos optimistas por naturaleza, que no tiene por qué ser bueno, pero yo creo que es inevitable. Oye, ¿y a qué desafíos se enfrenta el sector en los próximos años, donde ahí quizá, ¿no?, como bien dices, la creatividad tendrá que jugar su papel para afrontarlos? Pues yo creo que hay varios retos muy grandes. Uno es la sostenibilidad, pero la sostenibilidad de verdad, no lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, realmente medidas como las que están tomando algunos gobiernos de impedir vuelos en ciertas rutas de X tiempo y obligar a que sea, por ejemplo, un viaje en tren, todo eso tiene que reconfigurar muchos destinos y tiene un efecto cascada, porque hay que pensar que, por ejemplo, las aerolíneas, casi todas las aerolíneas del mundo no son rentables. Entonces hay que ver, pero son imprescindibles las conectividades para el sector turístico. Y luego, aparte, cómo posicionamos nosotros. Mira, nosotros fuimos de las primeras empresas en Europa, o diría que la primera que tuvimos un rating de sostenibilidad en los alojamientos que ofrecemos en la web. Están todos medidos y tienen en base a diferentes factores de cómo de sostenibles son.
y dependiendo del mercado en el que se vende en el destino, hay clientes que es muy relevante y hay clientes que es cero relevante. Entonces, muchas veces nos llena la boca de decir que la sostenibilidad es fundamental y hay muchos clientes que les da exactamente igual. Entonces, eso es un reto muy grande. Otro reto va a ser la concentración, pero eso pasa en toda la tecnología. Cada vez tenemos actores más grandes, con más poder de mercado, y eso crea ciertas fricciones. Y luego, digamos, la tecnología va a tener mucho impacto, siempre ha tenido mucho impacto, pero la inteligencia artificial va a tener un impacto transversal que va a cambiar muchísimas cosas y va a cambiar muchísimo a las empresas. Y veremos cómo impacta eso luego en el viaje. Pero eso nos lleva un poco a que quizás sobren personas o sobren máquinas. Seguro que van a sobrar seguro que va a pasar. A ver, yo creo que el tema está cómo vamos a interactuar al final. Al final será un cambio, ¿no? Cuando entró la fotografía parecía que la pintura se iba a acabar y que no íbamos a volver a pintar nunca en la vida. Y bueno, aquí estamos, todavía la pintura tiene cabida perfecta en nuestra sociedad y sigue siendo un pilar del arte como muchos otros. Y bueno, al final la tecnología es inherente al ser humano, ¿no? Es un avance que nos ayuda a conseguir objetivos, yo creo, a nivel especie. O sea, avanzar, lo que tú dices, avanzar es inherente al ser humano. Y al final, si pensáis, cuando salieron los primeros programas contables, también se decía de que los departamentos financieros iban a desaparecer. Claro. ¿Hay menos personas que estudien económicas en el mundo? Seguramente haya más que nunca. Claro. Y seguramente haya más personas trabajando en finanzas, porque seguramente nunca ha habido tantas empresas como hay ahora. Entonces, a lo mejor va de eso, a lo mejor cada vez vamos a tener más empresas, más pymes, menos empresas grandes, a lo mejor con menos personal. Pero digamos que siempre hay esa salida, ¿no? Entonces, los programas contables no acabaron con las personas. No sé, la tecnología, cualquier tecnología que usamos en las empresas no ha acabado con el personal, lo ha reconfigurado, ha hecho empresas diferentes. Al final no dejan de ser herramientas. Eso Herramientas que te ayudan. Eso es. Y elimina muchas barreras de entrada, porque lo que decíamos del departamento financiero, yo al final, cuando necesitaba para poder vender 50 millones de euros, tener un departamento de 100 personas financiero, pues no todo el mundo podía tenerlo. En el momento en el que con 10 personas puedo vender 100 millones, ostras, hay muchas más empresas que venden 100 millones de las que nunca ha habido. O sea, hay muchas más empresas. Entonces, al final, siempre creo que la creatividad humana también hace que surjan muchas oportunidades. Bueno, es un mensaje, yo creo, un poco positivo para verlo, yo creo. Al final, o sea, lo que hace la tecnología es increíble. O sea, es decir, Claro. El mundo es mejor que hace 10 años y es mejor que hace 20. O sea, que haya riesgos no quiere decir que no sea mejor, pero hay riesgos, claro que hay riesgos. Cuando acordáis de las películas estas de los 80, de que un hacker, un chico de 16 años en su casa iba a ser capaz de controlar los misiles. En la Guerra Fría, o sea, la tecnología siempre ha tenido retos, cada vez retos mayores, pero cada vez ha hecho que nuestro mundo fuera mejor también. Desde luego. Oye, pues yo creo que vamos, que ha estado de maravilla, ¿no? La verdad es que yo me quedaría, y Ricardo lo sabe, horas charlando con él, porque estas Cuento un conversaciones montón de cosas, no sé si hablo de más, pero bueno. No, va que va, ha sido en el metaverso. Ha sido perfecto, yo creo, ha estado genial. Yo creo que podemos ir acabando, pero te agradecemos muchísimo que hayas tenido este ratito con nosotros, Todo mío. que hayamos podido compartir el té. Me parece un privilegio. Además, muy contentos de que inaugures este proyecto, ¿no? Que va a tener 12 episodios, uno cada mes, y que además vamos a poder ir charlando con una persona de cada uno de los 12 sectores que proponemos, porque creemos que en conjunto, quizá, como bien decía Diego al principio, podamos mostrar que la creatividad no es algo únicamente limitado al terreno de la plástica o al terreno de lo publicitario, de lo marketingiano, sino que al final todos en nuestro día a día, más o menos, tenemos una pizca de necesidad para utilizar la creatividad. Totalmente. Ricardo, mil gracias, de verdad. Un placer. Un placer enorme. Hasta siempre. Cuidaos mucho. Cuídate mucho, Ricardo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bueno, Diego, Oye, qué bien, ¿no? pues la verdad es que siempre es un gusto gozada. poder hablar con Ricardo. Una gozada tener oportunidad de hablar con gente así. Yo creo que además hemos tocado temas que se van a ir probablemente saliendo en el resto de los episodios que vayamos haciendo. Entiendo que sí. Y va a estar interesante ver la opinión de cada uno, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, brindo Sí, sí. contigo con té, y os saludamos y hasta el próximo episodio, amigos. Hasta luego.